200 años. Hace 200 años, Córdoba obtenía su autonomía. Hace 200 años, elegíamos a nuestro primer gobernador. Hace 200 años, los cordobeses empezamos a forjar la primera constitución provincial. Hace 200 años, nacía nuestra amada provincia de Córdoba. 200 años. Un hombre, Juan Bautista Bustos, el primer gobernador de Córdoba elegido democráticamente. Este 18 de septiembre, los cordobeses conmemoramos a Juan Bautista Bustos. Conoce todas las actividades en cultura.cba. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Este es el índice FADA, que mide la participación del Estado en la renta agrícola. Esto significa cuánto se llevan los impuestos municipales, provinciales y nacionales de la renta que genera una hectárea agrícola promedio en Argentina, y el resultado es justamente que 62 de cada 100 pesos de renta que se generan se lo lleva el Estado a través de los distintos tipos de impuestos. Ese es el promedio ponderado por la superficie que ocupa cada uno de los cultivos a nivel nacional. Después, si vamos a soja específicamente, es del 66,6%, casi el 67%, que es la más alta por el hecho de que tiene 33% de derechos de exportación, que es sustancialmente superior al resto de los cultivos. Maíz tiene prácticamente 53, trigo 57, girasol 56, los otros tres vemos que se mantienen en torno al cerca del 55%. Acá, como es participación del Estado en la renta, influyen los impuestos y la rentabilidad de cada uno de los cultivos. En este caso en particular, como soja tiene 20 puntos de derechos más de exportación que el maíz y el trigo, tiene un nivel superior que ellos, pero también como genera una mayor rentabilidad, tampoco es que esa diferencia se ve de manera tan tajante, pero bueno, la diferencia igualmente son 10 puntos entre uno y otro. Cuando lo vemos por provincia, todas están alrededor del 60%, del 62% de este promedio, y las únicas diferencias, o hay en realidad muchas diferencias, una son los impuestos. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba no tienen ingresos brutos, mientras que el resto de las provincias sí. Provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe pagan tasas viales municipales, mientras que el resto de las provincias no. O sea, hay algunas diferencias en los impuestos, hay algunas diferencias en la proporción que ocupan cada uno de los cultivos dentro de la superficie provincial. Entonces decíamos recién, maíz tiene mucho menos que soja, entonces las provincias que tienen mayor proporción de maíz tienden a tener un indicador menor. Eso es lo que pasa en San Luis, por ejemplo. San Luis es la que menos tiene, porque prácticamente tiene 50-50 la superficie maíz-soja, mientras que en el resto de las provincias, por ejemplo en Santa Fe, es prácticamente 2-1. Entonces, eso hace que, sin tener necesariamente menores impuestos, este indicador es un poco menor por la participación que tiene el maíz. Y después en Entre Ríos también lo que sucede es que tiene costos de producción similares a los de Santa Fe, pero una productividad, un rinde relativamente inferior. Eso es lo que le hace que este indicador sea más grande, porque la rentabilidad es un poco más chica. Claro. ¿Cómo afecta el cepo a las producciones agropecuarias? Porque en realidad lo que hemos visto es que cada una de las medidas ha sido una profundización del cepo. Esto lo que genera entre los productores agropecuarios es algún temor a que esta profundización del cepo se termine convirtiendo en un encarecimiento de los insumos que normalmente están en dólares y tienen componente importado, como los fitosanitarios, los fertilizantes, la maquinaria agrícola, los repuestos, que esto ya pasó en el cepo 2012-2015, hay que recordar. Y hay ese temor de que se empiecen a restringir las importaciones un poco más, y eso se puede ver. Todavía eso no se ha visto. El otro aspecto relevante es la brecha cambiaria que genera el cepo. En estos días estaba en torno al 80%. Entonces, lo que genera esta brecha cambiaria tan importante es que el resultado de la producción vale menos en moneda fuerte. Vos ganás
o te queda de resultado $100 por la producción de 1 hectárea, pero esos $100 no son $100 de verdad. Es casi la mitad, son 50 y pico dólares de verdad. Entonces, esta menor rentabilidad en moneda fuerte, sin duda que impacta sobre las decisiones de inversión, puede tener algún impacto sobre las decisiones de producción. A ver, es lo mismo que le pasa al agro, que le pasa a cualquier pyme o que nos pasa a nosotros como asalariados o independientes, digamos. Lo que vos lográs ahorrar y generarte de valor por el fruto de tu trabajo, en realidad vale menos. Y por ahí eso genera... al que no le queda otro, tiene que seguir trabajando, aunque tenemos que seguir trabajando, aunque te signifique menos. Pero a la hora de mirarlo desde un punto de vista macroeconómico, desde un punto de vista de decisiones de inversión, sin duda que afecta de manera negativa. La brecha cambiaria lo que te genera es una expectativa devaluatoria. Cuando vos tenés un dólar libre que está en 140 y un dólar oficial que está en 75, toda la gente, el productor agropecuario y cualquier otra persona dice, bueno, este valor de 75 no es real. Y por eso es algo, el gobierno no te deja ni comprar los $200 solidarios porque la gente, todo el mundo lo percibe como muy barato y trata de acceder. El efecto que eso genera en otros ámbitos, en el sector agropecuario en particular, es tratar de adquirir todos los bienes dolarizados posibles porque tenés la percepción de que los estás adquiriendo baratos. Entonces, eso ha impulsado todos estos meses la venta de maquinaria, que si uno habla, o sea, es algo bueno, de hecho, el efecto que genera, no la causa, pero sí la consecuencia. La venta de maquinaria viene muy bien, la venta de insumos ha venido muy bien, seguramente ya se empieza a ralentizar, porque ya estamos entrando en campaña, en siembra de la gruesa, entonces en realidad si compras ahora, en realidad es para guardar más de un año, lo que tiene todas sus complejidades logísticas, pero ha venido bien todos estos meses por ese tipo de adelantamiento de compras. Esto que lo vemos en el sector agropecuario o en las decisiones del productor, también las vemos en muchas otras decisiones de venta de automotores, en las ventas de todo lo relacionado a la construcción. No va a ser para nada raro que uno en las ciudades, un poco más en las ciudades, pero también en los pueblos, empieza a haber mucha obra civil por todos lados. Esto es una consecuencia típica que ya se vio en el cepo también 2012-2015, que la gente empieza a volcar sus pesos a la construcción o el tipo de esas cosas, porque, como bien decías vos, es un intento de tratar de proteger el capital en bienes cuyo costo está dolarizado y puede tener un impacto importante. Teníamos hasta 2014 un nivel cercano al 75%. Recordemos que teníamos 35% de derecho de exportación a la soja, hoy son 33%, teníamos 23% al trigo, hoy es 12%, 20% al maíz, y además en trigo y el maíz teníamos los ROE, que eran las restricciones para exportar, que estaban vigentes en trigo, en maíz, en carne, en leche, y lo cual le generaba un efecto extra de precios. Entonces, bueno, 75% hasta el 2014. Fines de 2015, hasta fines de 2014, fines de 2015, tuvimos un atraso cambiario muy grande, también si recordarás, con un dólar oficial en torno a los 8 pesos y un blue y dólares libres en torno a los 15. Esa profunda atraso cambiario también lo que genera, cuando tenés atraso cambiario, es que el flete, por ejemplo, te cuesta muchos dólares. Las labores te cuestan muchos dólares. Entonces la rentabilidad realmente era muy mala, muy negativa en trigo y en maíz. Entonces en esos momentos llegó hasta el 94%. No tanto porque sí había más impuestos, pero también había mucho menos renta. Después, con las medidas que se tomaron hacia fines de diciembre de 2015, tuvimos un periodo 2016-2017 en torno al 65%. Eso empezó a bajar el año pasado, en el 2019, en septiembre del año pasado llegó al 56%, conforme el salto del tipo de cambio también ayudaba a recuperar algo de rentabilidad, y ahora había subido hasta junio, y ahora bajó estos últimos 3 meses por mejora de precios. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo.
La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ya que estamos hablando de un tema muy importante, como es el tema de la fertilización. ¿Cuánto estamos acostumbrados los productores y los técnicos a trabajar en el tema de fertilización para potenciar los cultivos, de acuerdo a lo que ustedes desde fertilizar y desde la misma actividad tienen más o menos determinado en base al contacto con los productores? Lo que nosotros conocemos es varios planos de la importancia de la nutrición, del manejo de la fertilización que se percibe y se considera a nivel productor. Sabemos que a partir de encuestas y consultas directas a ellos, reconocen que aproximadamente el 30% del resultado de su producción está de la mano de cómo se maneja la fertilización, cómo se maneja la nutrición del cultivo, y eso hace que gran parte de los cultivos, maíz, trigo, en bastante menor medida soja, sean fertilizados, pero en una condición ineficiente todavía. ¿Por qué decimos ineficiente? Porque el modelo de manejo de la fertilización más común es repetir la práctica del año pasado o la de mis vecinos que están repitiendo la práctica del año pasado. Y hoy, a partir de estudios de mismo fertilizar, comparando distintas estrategias, es decir, cómo se maneja la fertilización en el país, nos muestran que podemos estar dejando aproximadamente entre un 15 y un 20% de los rendimientos por solo repetir lo que hacemos. Ese repetir lo que hacemos nos posiciona en una tecnología de fertilización aproximadamente 10 años atrasada, comparada con los nuevos híbridos, con las nuevas máquinas, las nuevas herramientas de precisión con las cuales nos manejamos. Entonces, sabemos que los productores reconocen la nutrición como algo muy importante, que se usan fertilizantes, pero también sabemos que hay mucho para mejorar desde la elección de la dosis, el momento de la aplicación y en algunos casos la identificación de los nutrientes que hacen falta, y para lo cual el análisis de suelo es uno de los pilares. ¿No están demasiado acostumbrados los productores a veces a arrancar por el comienzo, que es precisamente después de una campaña donde van a encarar un nuevo cultivo, hacer este tema del análisis de suelo para determinar cuáles son los elementos que más hacen falta, si nitrógeno, si fósforo o algún otro? Sí, el análisis del suelo es una de las herramientas que hoy está en falta. Hoy la proporción de lotes agrícolas que tienen análisis de suelo no llega a más del 10% del total del área de producción, mientras que la fertilización, en el caso de maíz o de trigo, está cercana al 100%, y en el caso de soja cercana al 60%. Es decir, hay mucha estimación de la oferta o la demanda de nutrientes, y nos falta el ajuste en sintonía más fina, mayor precisión, conocer mejor los lotes, porque en muchos casos estamos dejando de ganar con solo conocer dónde estamos parados. Entonces, con esto, digamos, estamos haciendo las cosas bien, pero a medias, digamos. Sí, estamos trabajando a medias bien. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un avance, se reconoce la importancia de la nutrición como pilar de la producción, y todavía nos falta sumarle la importancia del asesoramiento, el diagnóstico para ese ajuste a nivel de lote, a nivel de empresa. Estamos terminando una campaña de trigo que por lo menos aquí en la provincia de Córdoba, y usted que está en permanente contacto con algunas entidades productivas, algunos ingenieros, como así también algunas compañías que están trabajando este tema de la fertilización y de cómo potenciar los cultivos, debe haber conocido usted que no ha sido muy buena,
que ha faltado uno de los principales condimentos, como es la cuestión de la lluvia en toda la región pampeana, que se está hablando de un estado de cultivos en líneas generales bastante malo por esa cuestión de la falta de humedad, pero la pregunta es si en base al conocimiento que usted tiene, se ha trabajado en materia de fertilización en cuanto al trigo. ¿Conoce algo respecto a la actual campaña sobre ese tema? Sí, lo que sabemos es que es una campaña, sabíamos que iba a ser una campaña complicada, por eso insistimos mucho en la importancia de la aplicación temprana de nutrientes, de anticiparnos en cuanto al crecimiento. La construcción del rendimiento de cualquier cultivo en la región pampeana es a partir de la mejora en la eficiencia de uso del agua, algo que cuando es muy escasa, los rendimientos son muy complejos de llevar adelante, pero la decisión de siembra siempre se hace sobre perfiles hídricos, es decir, del suelo con humedad. O sea, no sembramos en seca por las dudas, sino que sembramos con humedad, y la nutrición, desde el primer momento, lo que hace es mejorar la eficiencia de conversión, la incorporación de los nutrientes en las plantas, y acompañar el uso del agua en la mejor forma posible, hasta que se recuperan los periodos de recarga hídrica y ahí consolidamos la formación del rendimiento. Entonces, allá por principios de la campaña, insistimos mucho desde el lado técnico en la importancia de anticipar las correcciones nutricionales, la importancia de hacer ajustes de la fertilización previendo un invierno seco, como es normalmente. Los inviernos son muy secos y extensos, y que ante una situación de bajas temperaturas, como también se preveía, iba a haber un crecimiento lento. Hoy, con las condiciones de inicio de primavera, en algunas regiones más favorables en humedad y con crecimientos más favorecidos, esa estrategia está mostrando su beneficio, porque son los cultivos que toleraron mejor las heladas, son los cultivos que hoy ya están en avanzado estado de macollaje y con un muy buen desarrollo en biomasa, no el ideal, pero mucho mejor, y están preparados para enfrentar la etapa de llenado de granos. La fertilización, tenemos que tenerlo en cuenta en trigo, en cualquier cultivo, es una herramienta que regula el crecimiento del cultivo. El cultivo crece porque tiene radiación, tiene sol, porque tiene agua y tiene temperatura. Los nutrientes en general son factores que limitan esa velocidad de crecimiento, y es nuestra habilidad como productores en aportarlos en tiempo y forma para que el crecimiento no se detenga. Si llegamos tarde es un costo, si llegamos temprano es una consolidación de la producción. Bien, usted ha estado trabajando de la mano de una importante compañía como es Stoller, brindó una capacitación precisamente apuntando a lo que estaba entregando recién como información en cuanto a la fertilización en trigo, y va a trabajar también de la mano de lo que es un cultivo realmente muy fuerte aquí en la provincia de Córdoba, como es el tema del maíz, que viene generando números muy positivos. En Córdoba se trabaja fundamentalmente como el cultivo en líneas generales, y me imagino que para el maíz también hay secretos en cuanto al manejo de nutrientes y fertilización para potenciar todavía mucho más lo que puede llegar a ser un buen híbrido para sembrar en un determinado ambiente. Sin duda que para producir maíz es un cultivo que necesita en tiempo y forma abundancia de nutrientes, porque sus niveles de biomasa, el crecimiento, la cantidad de kilos de grano que se producen son muy altos, y esa cantidad es proporcional a lo que va a demandar de nutrientes. Por lo tanto, un buen manejo de la nutrición de maíz empieza desde interpretar la mejor estrategia de crecimiento del cultivo, aprovechar el agua. Vamos a insistir siempre, los cultivos se siembran con los perfiles hídricos favorables. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es maximizar la eficiencia de convertir el agua que supimos conseguir y conservar en los barbechos, y para que esa eficiencia sea maximizada, los nutrientes se tienen que anticipar, tienen que llegar antes que el crecimiento de la planta. Hoy sabemos que en gran parte de la región pampeana, además de nitrógeno, que es toda la región pampeana un nutriente muy limitante, y necesitamos aplicarlo en cantidades suficientes y en tiempos anticipándolo la etapa de formación del rendimiento, el fósforo es clave para que haya un anclaje rápido, una exploración rápida del perfil, con mucha energía y mejor eficiencia del logro del cultivo. Y en gran parte de la región pampeana, el zinc es un microelemento
¿Qué hace? A mejorar la eficiencia de esos dos elementos mayores, del fósforo y del nitrógeno. Por lo tanto, hoy pensar en cultivos que necesitan alta eficiencia de conversión de nutrientes y uso del agua en Argentina, y sobre todo en condiciones de secano, requiere pensar en zinc. Y el zinc es un nutriente que necesitamos pensar en colocarlo en forma temprana, que lo podemos acompañar junto con la fertilización con fósforo, que lo podemos acompañar con tratamiento de semillas o que lo podemos acompañar con aplicaciones foliares tempranas. Eso es lo bueno que tiene los manejos de micronutrientes, que podemos corregir en distintas oportunidades y es una estrategia el momento en el cual lo vamos a estar haciendo, pensando en el componente de formación del rendimiento, que para nosotros es grano. Tenemos que lograr una muy alta eficiencia de conversión de la radiación, de la energía, para hacer granos. Y hoy zinc es un elemento clave para que eso sea más eficiente. Digamos que sería el nutriente que no debe faltar en esta campaña que viene. Si hacemos las cosas bien, y lo venimos viendo con los productores que han ido creciendo, están ajustando muy bien las dosis de nitrógeno de acuerdo a las expectativas de rinde. Cada productor sabe cuánto va a rendir su lote en términos generales y hace ajustes de nitrógeno para que ese nutriente no lo limite. Sabe el fósforo, que es base de arranque, base de energía. En gran parte del país el azufre es un elemento que ha mostrado mejoras de eficiencia, plantas más verdes, mejor crecimiento vegetativo, y hoy el zinc es el cuarto nutriente clave a la hora de plantear cultivos, no de alta producción, cultivos de maíz. Bien. Ingeniero, cuando hablamos del asesoramiento, en base a lo que es la lectura de un análisis de suelo en un determinado campo, imaginamos que no solamente significa decirle al productor qué o cuáles nutrientes son a los cuales tiene que volcar en el suelo para tener una campaña correcta en cuanto a lo que es lo que se proyecta producir, sino que imaginamos también que tendrá que ver con la condición del suelo, la condición del campo, la condición del ambiente donde se produce. Todas esas cuestiones también son determinadas por, me imagino que también la densidad de siembra para maíz, por ejemplo, tendrá mucho que ver. Sí, los análisis de suelo son un indicador o una herramienta complementaria que los profesionales usamos para tomar muchas decisiones. Cuando planteamos un cultivo de maíz, la primera expectativa que tenemos que valorar, que es la fuerza principal de toma de decisiones, es cuál es el rendimiento esperado, que va a variar por el tipo de suelo, por la textura, la ubicación donde estamos. Cuando hablamos de textura y profundidad, estamos hablando de cantidad de agua almacenada y cantidad de agua que necesitamos renovar o recuperar con qué frecuencia. Suelos arenosos son de menor potencial productivo porque son de mayor frecuencia de ingreso a riesgos hídricos. Entonces, conocer el suelo nos ayuda primero a definir la expectativa de rinde. Conociendo eso, junto con la elección del híbrido que vamos a estar seleccionando para ese lote, es que vamos a poder definir la mejor densidad, que va a ser eficiente uso del agua y principalmente mayor productividad para esa región, para ese ambiente, para esa condición de sitio. Y a partir de ahí empezamos a hablar de la nutrición y los fertilizantes. ¿Por qué? Porque el punto de partida es el análisis de suelo para conocer cuál es el sitio o el punto de producción en el que estamos transitando. Le vamos a pedir para el final que deje una recomendación, un mensaje final para todos los productores, más allá de lo que ya hemos hablado, lo que puede llegar a ser una recomendación del ingeniero que está aquí al pie de la tranquera compartiendo con sus amigos productores y decirle o contarle algún secretito interesante sobre el tema fundamental que es la fertilización. Y miren, lo más importante cuando uno planifica la fertilización es que fertilizar es un eslabón dentro de la nutrición de las plantas. Las plantas necesitan nutrientes para crecer, pero no lo necesitan a destiempo. Por lo tanto, el arte de la fertilización es un diagnóstico temprano, un ajuste de la fertilización, es decir, la práctica de aplicación, tal que la lluvia lo incorpore, sea cual fuese el fertilizante, y asesorarse adecuadamente porque la disponibilidad de fertilizantes es muy abundante y le permite tener un amplio abanico de fuentes y formas de aplicación que se adaptan a los distintos sistemas de producción. Por lo tanto,
la planificación anticipada, análisis de suelo, conocer las expectativas de rinde y pensar que va a tener que fertilizar rápido, es decir, antes de que el cultivo llegue a una demanda importante, hacen que la práctica sea muy eficiente. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. La verdad que un gran remate el de hoy, nos sorprendió un poco la cantidad de hacienda, 1.421 cabezas de encerrada, con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillona, como así de vacas también, y unas 600 y pico de cabezas de invernada, 700 y pico de cabezas de invernada, con valores entre los 106 y 113 para el novillito liviano, hasta 350 kilos, entre los 100 y 111 pesos, algún novillito de 350, 400, novillo de 420, 430, se vendió entre los 98 y 102 pesos y alguna vaquillona un poquito más pesada entre los 90, 92 hasta los 100 pesos. La vaca muy firme como los toros también, entre los 80, 91 pesos la vaca y entre los 85 a 96 pesos los toros. Y la inverna, bueno, algún ternero livianito con 165 pesos de máxima y entre los 120 y 165 y algún novillito un poquito más pesado, un ternero, perdón, entre los 115 y 150 pesos. Remate bastante ágil, como te decía, con 1.420 cabezas, con muy buenos valores. Próxima semana normal, próximo lunes en estas instalaciones de la rural, a partir de las 10 y 20 de la mañana, los esperamos a todos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.